Nunca imaginé que la misma hija por la que di todo en la vida terminaría echándome de la casa que yo mismo construí. Esa tarde, sus palabras fueron como cuchillos. Papá, ya no puedes seguir aquí. Creí que era una broma, pero su mirada no tembló. Me quedé parado, con una maleta vieja en la mano y el corazón hecho pedazos. Lo más doloroso no fue su rechazo, sino descubrir, poco después, que aquella casa ya no era mía. ¿Quién era entonces el verdadero dueño? Lo que vino después me enseñó una de las lecciones más duras y valiosas de mi vida. Mi nombre es Ernesto Ramírez. Tengo 68 años, y aunque mi cuerpo ya no responde como antes, mi mente aún recuerda cada detalle de la vida que construí con esfuerzo. Fui carpintero durante más de 40 años. El olor a madera y barniz siempre fue parte de mi piel. Mi esposa, Marta, fue mi compañera hasta que el cáncer se la llevó una mañana de invierno. Desde entonces, mi hija Camila se convirtió en mi razón de mi inocencia. Seguir adelante. Ella era mi alegría, mi orgullo, la pequeña que corría descalza por el patio mientras yo trabajaba en el taller. Prometí cuidar de ella siempre, sin imaginar que un día esa promesa se transformaría en mi mayor prueba. Después de la muerte de Marta, la casa quedó demasiado grande y demasiado silenciosa. Las noches eran largas, y la soledad pesaba como una piedra. Camila me pidió que me mudara con ella y su esposo, Rodrigo. Me aseguró que juntos sería más fácil, que nunca me faltaría un techo ni cariño. Yo acepté, agradecido, convencido de que la vida aún podía ofrecerme momentos de paz. En aquellos días me sentía afortunado. Tenía un rincón donde descansar, una familia que me acompañaba, y la fe de que el amor aún era más fuerte que la tristeza. Mi rutina era sencilla, pero llena de sentido. Me levantaba temprano, preparaba café para todos, y mientras el aroma llenaba la cocina, recordaba los tiempos en que mi casa estaba llena de risas. Camila me contaba sus planes, y yo la escuchaba con paciencia y orgullo. Rodrigo, aunque un poco distante, parecía un buen hombre. En las tardes, cuidaba el jardín y tallaba pequeños adornos de madera que regalaba a los vecinos. No necesitaba mucho para sentirme en paz, solo el sonido del viento y la voz de mi hija llamándome papá. No sabía que ese mismo hogar, que consideraba mi refugio, pronto se convertiría en el lugar donde mi fe, mi amor y mi dignidad serían puestos a prueba. Todo comenzó una mañana cualquiera, de esas en las que el sol parece entrar sin permiso por la ventana y uno cree que el día será tranquilo. Camila estaba diferente, callada, como si algo le pesara en el corazón. Rodrigo apenas me saludó antes de salir. No le di importancia. Pensé que eran problemas de pareja. Pero esa misma tarde, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Desde la puerta entreabierta de la sala, oí a Rodrigo decir: «Tu padre nos está frenando, Camila. Esta casa debería ser solo nuestra». Sentí un nudo en el estómago. Ella no respondió, solo bajó la cabeza, y su silencio fue como un cuchillo lento. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento había pasado de ser parte de su vida a convertirme en una molestia. Al día siguiente, quise hablar con ellos. Preparé café y esperé en la mesa, pero el ambiente estaba tenso. Rodrigo me evitaba la mirada, y Camila fingía estar ocupada con el teléfono. Me armé de valor y dije: «Si algo les molesta, prefiero que me lo digan». Rodrigo sonrió con sarcasmo. «No es molestia, don Ernesto, pero tal vez sería bueno que empiece a pensar en independizarse». Sentí un golpe seco en el pecho. Mi hija se quedó muda. Intenté mantener la calma. «Esta es mi casa, hijo. Aquí viví con Marta. Aquí nació Camila». Pero él se encogió de hombros. «Según los papeles, ya no, señor». Sus palabras me dejaron helado. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Miré a Camila, esperando que lo desmintiera. No lo hizo. Solo me dijo, con voz quebrada: «Papá, luego te explico». Me levanté despacio con las piernas temblando. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Durante días busqué esos documentos. Revisé cada cajón, cada sobre, hasta que encontré lo impensable. Mi firma, la mía, al pie de un contrato de traspaso. Recordé el día en que Rodrigo me pidió firmar unos papeles para supuestamente arreglar un préstamo del banco. Lo hice sin leer, confiando en él, confiando en mi hija. ¡Qué ironía!
Toda una vida trabajando con las manos, y un simple papel me había dejado sin hogar. Quise creer que había un error. Fui al registro de propiedad, y la mujer en la ventanilla me confirmó la verdad con voz indiferente. La casa está a nombre de Rodrigo Hernández. Me quedé en silencio, con el documento entre los dedos. Era oficial. Todo lo que había construido con amor ya no me pertenecía. Esa noche, Camila intentó hablar conmigo. Lloraba. Papá, fue solo por un tiempo. Rodrigo necesitaba ese respaldo para un préstamo, pero lo íbamos a arreglar. Yo la miré con los ojos nublados. ¿Y ahora? ¿Qué van a arreglar, hija? ¿Mi vida? ¿Mi fe en ustedes? Ella bajó la cabeza. No tuve fuerzas para gritar. Mi dolor era más grande que mi enojo. Caminé hasta mi cuarto y me senté en la cama donde dormía con Marta. Miré su foto y susurré. Vieja, perdóname. Fallé en lo único que debía proteger. Los días siguientes fueron pesados. Rodrigo comenzó a actuar como si fuera el dueño de todo. Cambió cerraduras, movió mis cosas, y cada gesto suyo llevaba una pizca de desprecio. Una tarde, mientras tallaba un pequeño crucifijo de madera en el patio, se acercó y me dijo con tono seco: «No quiero faltarle al respeto, pero ya es hora de que busque otro lugar. Esto ya no es bueno para nadie». Lo miré sin decir palabra. Supe que discutir sería inútil. Camila lloró. Me suplicó que no me lo tomara a mal, pero ya era tarde. La confianza no se repara con lágrimas. Esa noche, mientras preparaba mi maleta, el silencio de la casa era ensordecedor. Guardé mi ropa, mi Biblia vieja y una fotografía de familia donde aún sonreíamos los tres. Cuando terminé, me senté un momento antes de salir. Escuché a Camila llorar detrás de la puerta. Le dije con voz baja: «No te preocupes, hija. Todo en la vida tiene su lección. Tal vez esta sea la tuya. Y también la mía». Cerré la puerta despacio, sin mirar atrás. Afuera, el aire era frío, pero el dolor en mi pecho quemaba más. Caminé sin rumbo por las calles empedradas, con una maleta en la mano y la dignidad colgando de un hilo. Me detuve frente a la plaza donde jugaba con Camila cuando era niña. Recordé sus risas, sus promesas de que nunca me dejaría solo. Las lágrimas salieron sin permiso. En ese momento comprendí que la vida a veces te arranca lo que más amas, no para castigarte, sino para enseñarte a soltar. Los días se convirtieron en semanas. Dormía donde podía, a veces en la banca del parque, otras en la pequeña iglesia del pueblo, donde el padre me ofrecía un plato de sopa caliente. No perdí la fe, aunque mi corazón estaba cansado. Le pedía a Dios que me mostrara el camino, que me ayudara a entender por qué la justicia parecía tan lejana. Me repetía a mí mismo que todo tiene un propósito, aunque en ese momento no pudiera verlo. Una tarde, mientras el cielo se nublaba, regresé a la calle donde quedaba mi antigua casa. Silos. Observé desde lejos. Las ventanas estaban cerradas, el jardín descuidado. Algo dentro de mí se quebró. Ya no era mi hogar, solo una estructura vacía. Pero dentro de esa tristeza, sentí una chispa de gratitud. Al menos, aún tenía vida, y con ella, la oportunidad de empezar de nuevo. No lo sabía entonces, pero el destino ya preparaba una lección que pondría todo en su lugar. A veces, la injusticia no se corrige con ira, sino con tiempo. Esa fue la frase que recordé de mi padre mientras miraba el horizonte. Y así, con los pies cansados pero el alma firme, seguí caminando hacia lo desconocido, sin imaginar que lo que el destino tenía para mí no era castigo, sino redención. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te dio la espalda justo cuando más habías entregado amor? A veces, el destino parece injusto, pero detrás de cada golpe se esconde una enseñanza que tarde o temprano llega. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, suscríbete al canal Historias con Lección y acompáñame hasta el final. Porque lo que ocurrió después de aquella noche no solo cambió mi camino, también me enseñó que la fe y la justicia siempre encuentran su momento para florecer. Esa primera noche lejos de mi casa fue la más larga de mi vida. Me refugié en una banca del parque, bajo un farol que titilaba como si también tuviera frío. El viento soplaba con fuerza, y cada ráfaga me recordaba que ya no tenía un techo que me protegiera,
Cerré los ojos y pensé en Marta, en su voz suave diciéndome: no pierdas la fe, Ernesto. Todo lo que se hace con amor, regresa. Esa frase me acompañó hasta que el sueño me venció, entre el dolor y el cansancio. Desperté con el amanecer y el cuerpo entumecido, pero con una decisión clara. No iba a rendirme. Caminé sin rumbo hasta llegar a las afueras del pueblo. Allí me encontré con Julián, un viejo amigo de juventud con quien había perdido contacto hacía años. Al verme se sorprendió. «Ernesto, ¿qué te pasó, hombre?» Su voz tenía una mezcla de sorpresa y tristeza. Le conté mi historia, sin esconder nada. Julián me escuchó en silencio, y al final me dijo: «Hermano, la vida es dura, pero la justicia tarda, no olvida. Vente conmigo, tengo un cuarto libre». Sentí que el corazón se me aligeraba. Tal vez el destino me estaba mostrando su primera señal de esperanza. El cuarto era pequeño, con una cama vieja y una ventana que daba al campo, pero para mí era un palacio. Julián compartía conmigo su pan y su palabra. En las noches, conversábamos sobre la vida, sobre el perdón y sobre cómo el amor puede sobrevivir incluso en el abandono. Un día, me miró y dijo: «Tú no estás acabado, Ernesto. Tus manos aún pueden crear belleza». Esa frase me despertó algo adentro, una chispa de propósito. Y así, volví a tallar madera, como en mis mejores años. Conseguí unas tablas viejas y fabriqué pequeñas figuras que vendía en el mercado los fines de semana. La gente comenzó a reconocer mi trabajo, y poco a poco recuperé algo más valioso que el dinero: mi dignidad. Cada venta era una victoria silenciosa, un recordatorio de que la fe en uno mismo puede reconstruir lo que el dolor destruye. Julián me animaba cada día. «¿Ves, viejo? El destino te está pidiendo que te levantes». Yo sonreía, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que la vida me sonreía de vuelta. Un día, una mujer elegante se acercó a mi puesto. Observó una de mis mesas talladas y me preguntó con amabilidad: «¿Usted hizo esto?». Asentí, algo avergonzado. «Es preciosa», dijo. «Estoy buscando algo así para mi casa. ¿Podría hacerme una a medida?». Acepté sin pensarlo. Ella se llamaba Lucía y tenía una mirada llena de bondad. Me dio un adelanto y su dirección para entregarla en una semana. No imaginaba que aquel trabajo sería el puente hacia la justicia que el destino me debía. Durante esos días trabajé con el alma. Cada corte de madera era una oración, cada lijada una forma de sanar. Al entregar la mesa, Lucía me invitó a pasar. Su casa era grande, llena de luz, con el aroma del pan recién horneado. «Mi esposo quiere conocerte», me dijo sonriendo. Cuando él apareció, sentí que el tiempo se detenía. Era Álvaro, un joven a quien años atrás yo había enseñado carpintería cuando no tenía nada. Me abrazó emocionado. «Don Ernesto, usted me dio trabajo cuando nadie lo hacía». Su gratitud me conmovió. Le conté lo que había pasado, sin rencor, solo con la tristeza de quien ha aprendido a soltar. Álvaro escuchó sin interrumpir, con el rostro serio. Cuando terminé me dijo: «Usted no puede vivir así. Yo tengo una propiedad vacía. Quiero que la ocupe, sin pagar nada. Considérelo un acto de justicia». Me quedé sin palabras. Intenté negarme, pero él insistió: «No es caridad, don Ernesto. Es gratitud. Usted me enseñó que el trabajo digno cambia vidas. Ahora déjeme devolverle un poco de lo que me dio». Acepté con lágrimas en los ojos. A los pocos días, me mudé a ese pequeño departamento. Tenía lo justo: una cama, una mesa y una ventana por donde entraba la luz de la mañana. Pero era mío, y eso bastaba. Cada amanecer se sentía como una segunda oportunidad. Mientras tallaba mis figuras de madera, pensaba en Camila. A pesar de todo, no le deseaba mal. En el fondo, aún creía que el amor de un padre puede sobrevivir incluso a la traición. Con el tiempo, mis trabajos se volvieron conocidos. Lucía comenzó a recomendarme, y pronto tenía más pedidos de los que podía aceptar. No me hice rico, pero encontré algo más importante: paz. Comprendí que el perdón no se trata de olvidar, sino de liberarse del peso del rencor. Cada día, al terminar mi jornada, agradecía a Dios por la nueva oportunidad de vivir con dignidad. La vida, que antes me parecía cruel, ahora me enseñaba su lado compasivo. Una tarde de domingo,
Mientras barría el taller, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, vi a Camila. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá, Rodrigo me dejó. Perdimos la casa». Su voz temblaba. No supe qué decir. Durante un instante, el silencio lo dijo todo. Ella se arrodilló y rompió en llanto. «Perdóname, papá. No supe lo que hacía». Mi corazón se encogió. La ayudé a ponerse de pie y la abracé. «Hija, no hay nada que perdonar. La vida enseña, a veces con dolor, pero enseña». Esa noche, Camila durmió en el cuarto pequeño. Mientras la escuchaba respirar, recordé cuando era niña y se quedaba dormida sobre mi pecho. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. El destino, una vez más, ponía todo en su sitio. No había odio en mi alma, solo amor cansado, pero sincero. La justicia no había venido en forma de venganza, sino de aprendizaje. Y eso, entendí entonces, era mucho más poderoso. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba por la ventana, Camila preparó café. Lo sirvió con las manos temblorosas y me dijo: «Papá, quiero quedarme contigo un tiempo. Quiero aprender lo que de verdad importa». Sonreí. «Claro, hija. Aquí siempre tendrás un lugar. Pero recuerda, el hogar no está en las paredes, sino en el amor que uno pone dentro». Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida volvía a tener sentido. Los días que siguieron fueron de calma. Camila y yo encontramos un ritmo sencillo, sin lujos, pero lleno de paz. En las mañanas, ella me ayudaba a lijar la madera y, mientras trabajábamos, hablábamos de la vida. A veces se quedaba callada, y yo sabía que estaba recordando el pasado, sintiendo culpa por lo que había hecho. No la juzgaba. El corazón de un padre no conoce rencor cuando el arrepentimiento es sincero. La veía aprender, con humildad, el valor de lo que antes había dado por sentado. Un día, mientras terminábamos un pedido grande, ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Papá, ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Nunca te agradecí lo suficiente». Le sonreí y respondí: «Hija, la gratitud no se mide en palabras, sino en actos. Lo importante es que la vida te enseñó su lección». En ese momento sentí que el peso que cargaba desde aquella noche finalmente comenzaba a soltarse. A veces el perdón no llega con promesas, sino con silencios que sanan. Con el tiempo, mi pequeño taller se volvió un punto de encuentro para muchos del pueblo. Venían a comprar, pero también a conversar. Algunos buscaban consejo, otros solo compañía. Descubrí que compartir mi historia ayudaba a otros a sanar sus propias heridas. Cada persona que escuchaba encontraba en mis palabras una chispa de esperanza, una enseñanza escondida entre la madera y el tiempo. Y yo entendí que mi vida, con todo su dolor, tenía un propósito: enseñar a través de mi experiencia. Camila comenzó a trabajar en un pequeño café del centro. Me visitaba cada tarde, y en su rostro ya no había culpa, sino serenidad. Un día me entregó su primer salario y dijo: «Quiero contribuir con algo, papá». Me reí con ternura. «No necesitas pagar nada, hija. Tu presencia es mi mayor recompensa». Pero insistió en comprarme una nueva herramienta para el taller. Ese gesto, simple pero lleno de amor, me hizo comprender que el destino siempre ofrece segundas oportunidades cuando el corazón aprende la humildad. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Camila me pidió que la acompañara al cementerio. Llevaba flores para su madre. Nos quedamos en silencio frente a la tumba de Marta. Ella se arrodilló y murmuró: «Mamá, perdón por haber fallado. Prometo cuidar de papá como él siempre me cuidó a mí». Sus palabras me rompieron y me curaron al mismo tiempo. La abracé, sintiendo que, después de tanto, el amor volvía a tener sentido. Pasaron los meses, y el taller prosperó. Lucía y su esposo siguieron encargando muebles, y gracias a eso, pude enseñar a otros jóvenes del pueblo el arte de la carpintería. Entre ellos, había chicos sin rumbo, como aquel Álvaro al que ayudé años atrás. Verlos aprender me llenaba de orgullo. La vida me mostraba que cuando uno actúa con amor, el bien regresa multiplicado, aunque a veces tarde en llegar. Mi fe, que estuvo tambaleando, volvió a florecer. Camila, por su parte, recuperó la sonrisa. En las noches, solíamos sentarnos en la puerta, mirando las estrellas.
Ella me contaba sus planes de abrir una pequeña cafetería con mis muebles. Quiero que nuestro trabajo esté en cada rincón, decía con entusiasmo. Yo solo la miraba con el corazón lleno. La justicia de la vida no siempre castiga a quien te hace daño. A veces simplemente enseña a quien se equivoca a valorar lo perdido. Un día recibí una carta inesperada. Era de Rodrigo. Decía que estaba arrepentido, que había perdido todo, y que solo quería pedirme perdón. Leí sus palabras en silencio, y luego las quemé en el fuego del taller. No por odio, sino por cierre. Comprendí que no necesitaba oír su voz para perdonarlo. El perdón verdadero no depende del otro, sino de la paz que uno decide tener. En ese instante, sentí que toda la carga del pasado desaparecía. Con los años, mi historia se volvió conocida en el pueblo. Algunos decían que era una historia de injusticia, otros, de destino. Pero yo sabía que era una historia de amor. Amor por una hija, por la vida, y por la fe en que todo dolor trae una enseñanza escondida. La vida, con sus giros impredecibles, me enseñó que no hay pérdida sin propósito, y que la justicia más grande no es recuperar lo que te quitaron, sino aprender a vivir sin rencor. Hoy, cuando me despierto y el sol entra por la ventana, agradezco por todo, incluso por el dolor, porque sin él, nunca habría conocido la fuerza que vive en mí. Mi hija y yo seguimos aquí, trabajando juntos, compartiendo risas y silencios. A veces, cuando el taller se queda en calma, cierro los ojos y puedo sentir la presencia de Marta, como si nos observara con orgullo. Y en ese instante, entiendo que el amor no se pierde, solo cambia de forma. La casa que una vez creí mía ya no existe para mí, pero no me duele. Descubrí que los verdaderos hogares no se construyen con ladrillos, sino con perdón y esperanza. Si el destino me quitó lo material, fue solo para darme lo esencial. Y así, con cada día que pasa, sigo aprendiendo que la vida no se trata de lo que uno posee, sino de lo que uno es capaz de entregar con el alma limpia. Y si algo me dejó esta historia, es la certeza de que la fe en el amor siempre es recompensada. Puede que la justicia tarde, puede que el perdón duela, pero ambos llegan en el momento justo. Ahora sé que la vida nunca se equivoca. Cada lágrima tiene su propósito, y cada pérdida, una lección. Yo, Ernesto Ramírez, aprendí que a veces uno tiene que perderlo todo para encontrarse de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario con la frase: gracias por la lección, vida. No olvides suscribirte al canal Historias con Lección, donde cada historia deja una enseñanza para el alma. Y recuerda, a veces, las mayores lecciones llegan disfrazadas de dolor.